Buenos días, buenas tardes, otra vez haciendo otro podcast aquí con mi hermana. En este espacio estamos queriendo hablar de un tema muy especial, haciéndole un homenaje a una mujer, a una señorona que es nuestra madre. Estoy aquí con mi hermana Isabel para tratar de ayudarle a la gente que está pasando, que les han dado la noticia de que su mamá tiene Alzheimer. Y si con este tema o con este podcast podemos ayudar, aunque sea una familia, creo que habremos hecho algo bien. Con este podcast lo que queremos dar a pie es a que entiendan un poco la enfermedad, que vean los pasos a seguir de la enfermedad y también valorar a las personas, ¿verdad? No por lo que son, sino por lo que fueron. Y empezamos, Isa. Empezamos con un tema fuerte. Como dices, Iván, ahorita vamos a hablar de un tema delicado, de salud para algunas personas que ya lo padecen. Y como dices, si este podcast le puede ayudar a alguien, a alguno de sus familiares que a lo mejor está empezando o traigan algún tipo de comportamiento diferente, y esto los puede ayudar a direccionarlos un poco para darles como un tipo de alerta de decir, oye, mi mamá, mi tía, mi abuelita tiene algunos de estos tips, pues déjeme, voy y la checo, ¿no? Porque a nosotros así empezamos y mi mamá nos empezó a desconcertar mucho al principio hasta que entendimos que ya mi mamá no estaba bien, pero pues ya habían avanzado algunos síntomas, ¿no? Claro. Y entonces, para tocar este primer tema, lo que queremos decir y lo que la gente se hace la pregunta a veces, Isa, que es el primer cambio. ¿Cómo se da el primer cambio? ¿Cómo miras a esa persona cuando empieza a dar el primer cambio que dices tú, canijo, hay algo raro? Mira, en el caso de mi mamá, bueno, yo voy a hablar por lo que a mí me tocó vivir y a cómo yo lo percibí. En el caso de mi mamá, hubieron cositas, comportamientos inusuales. Por ejemplo, hay uno que yo tengo muy grabado, que fue una vez que fuimos a visitarte a ti. Este, Mi mamá me acuerdo que andábamos en una tienda de zapatos, no me acuerdo, creo que fue en la Skechers o algo así. Y me acuerdo que mi mamá decía, mijo, cómprame esos tenis, ¿sabes? O sea, yo lo Sí. tengo así bien grabadito. Mijo, cómprame esos tenis. Y yo me quedé así, dije, ¿por qué le está pidiendo las cosas así a Iván? No, pues normalmente mi mamá era así como que iba y no era como que anduviera pidiendo, ¿verdad? Sí, muy Que yo reservada. recuerde. Ajá, y ahí fue como muy directa, así. Y yo hasta ahí dije, ay, mi mamá, ¿por qué está pidiendo las cosas así, no? Como que no lo hacías muy usualmente. Y otra cosa que sí empezó a hacer mi mamá era a olvidársele mucho las cosas, más de lo normal, era como cosas muy básicas. Entonces, ahí su comportamiento empezó a ser un poco extraño que tú decías, ay, o sea, a mi mamá, ¿qué le pasa, verdad? Ya hasta le decías, ay, no, qué oso, o sea, con mi mamá, ¿no? Y otra cosa que recuerdo muy bien es que mi mamá empezó a querer traer su pasado, por ejemplo. Como que revivía muchas cosas de antes. Sí, ajá. Haz de cuenta que ella empezó a hablar mucho de un exnovio que tuvo cuando era muy, muy joven. De verdad, pero fue muy marcado, Iván, porque yo me acuerdo que hubo un lapso en donde mis papás tuvieron una separación, este, Momentánea. ajá, exactamente. Y en ese tiempo mi mamá hablaba mucho de su exnovio. Y yo decía, qué raro, o sea, ¿por qué mi mamá es tan insistente, no? O sea, como que si eran temas que eran muy fuera de lugar. Y luego, por ejemplo, quería llamarle a mi papá, porque mi papá se había cambiado de ciudad. Quería llamarle a mi papá y, por ejemplo, no sé, me marcaba a mí y yo le decía, ay, mamá, me estás marcando a mí. Ay, disculpe, disculpe, le quería llamar a alguien más. Wow. Entonces ya no reconocía mi voz, ¿sabes? Y luego de repente le decía, ma, es que soy Isa. Ay, mi hija, ¿cómo estás? Es que me equivoqué de teléfono. Así, ¿sabes? O sea, eran
cosas muy extrañas, o sea, yo decía, Pe- ¿por qué? ¿Qué pe- está pasando? Pero te digo que quiero poner un puntito ahí y decir, o sea, digo, ahí ya hay un punto como de mucha inflexión, ¿sabes? Donde ya fue algo muy notorio. Pero digo, las primeras, el primer tiempo donde te das cuenta, como yo digo, yo, por ejemplo, te pongo el caso, el caso mío, que era como decir, vamos a ese puntito donde ibas un poquito hacia atrás y que te dice alguien, mijita, ¿quién agarró las llaves? Aquí las dejé en la mesa. Y tú, no, mamá, pues la verdad las pusiste acá, están arriba Hija, yo no las puse ahí. Ma, tú las pusiste. ¿Me estás diciendo mentirosa? Entonces yo soy mentirosa. No, mamá, no digo que eres mentirosa, solamente te digo que, mamá, tú llegaste y las pusiste en este lugar. Y mamá ya no se daba cuenta. O yo te digo, o era muy fácil, no sé si te tocó a ti, Isa, que mamá te podía estar hablando ya de una plática y te decía, por ejemplo, oye, mijita, ¿no te acuerdas tú del señor que vendía nieves aquí? Y tú le decías, no, ma, pero ese señor, ¿qué hizo, verdad? O sea, ¿qué me ibas a platicar? Mi hija, pero no te acuerdas, era el señor este, y tú, por eso, ma, pero o sea, ¿qué era lo que me ibas a contar de ese señor? Y mamá como que en su ímpetu de tratar de recordar, Recordar. seguía diciéndote, pero ¿cómo no te vas a acordar? Pues era el señor que tenía una hermana que manejaba una troca, ¿no? Y yo Ujú. ya lo notaba ahí como que se quedaba mucho, pero porque yo creo que ella en su propia impotencia de no recordarte, se desesperaba por no decirte el nombre. Y sabes qué, que también tenía mucho mi mamá, el que cuando estábamos así tratando de tener una plática, mi mamá, por ejemplo, no sé, estábamos mi papá, mi mamá y yo, supongamos, y mi papá estaba platicando algo y mi mamá era, espérame, Jorge. Y luego mi papá le decía, espérame, pues estoy hablando yo, deja que termine. Y mi mamá le decía, no, espérame, déjame lo digo porque luego se me olvida. Eso lo empezó a hacer mucho, ¿sabes? Y tenía que decirlo específicamente en el momento en el que era. Y ustedes pueden decir, se le olvidaban cosas como dónde, por ejemplo, eso, como dónde dejé las llaves o a qué venía el refri, ¿no? ¿Qué iba a sacar del refri? Eso nos ha pasado a todos, o sea, Claro. es algo muy natural hasta cierto punto, pero ya en el grado de mi mamá era muy seguido, ¿sabes? Era como ya una constante. Me acuerdo mucho que una vez mi papá estaba platicando que mi mamá, que él no encontraba las llaves y que le decía, Juan, ¿y tú tomaste las llaves? Y mi mamá le decía, no, claro que no, yo, ¿para qué voy a agarrar las llaves, no, del auto? Entonces dice que mi papá las estuvo busque todo el tiempo y dice que teníamos una maceta de caracol hacia arriba y él no sé qué le dio por asomarse en la última maceta arriba y estaban las llaves ahí, ¿sabes? O sea, es un lugar donde ya no hacía nada que ver. Y otra cosa que también tenía mi mamá siempre fue muy espléndida, o sea, demasiado espléndida, ¿no? Ella no podía ver una persona que estuviera batallando porque si nosotros no teníamos para comer, le iba a dar lo que no tuviéramos, ¿sabes? Un, Y un, ya después mi mamá decía, Dios proveerá. Bueno, llegó un momento en donde era muy excesivo eso. Empezó a desprenderse de muchas cosas que ya eran muy lógicas, ¿sabes? Y quería pasar una persona y, ay, mi hija, es que me quedé pensando en esa persona, déjame, le preparo algo y era como de más, o sea, como que se agravaron esas pequeñas cositas que mi mamá tenía, ¿sabes? Pero yo empecé a notar, a mí se me queda muy grabado lo de los tenis. Sé perfectamente bien hasta los tenis que te pidió, es más, todavía los tiene ahí. yo me quedo bien, bien grabado que yo le digo a Jessica, a mi esposa, le digo, oye, pues vamos a ir al mall, le digo, va a venir mi mamá. Y cuando la ve y habla con ella, pues ella dice, oye, pero ¿qué tiene tu mamá? Le digo, pues tiene Alzheimer. Y le digo, y dice ella, pero no se le nota que esté enferma, Iván. Y le digo, pero está enferma. Y dice, pues yo la miro bien. Y luego Ajá. entonces vamos al mall. Y en el mall vamos caminando. Y no sé si tú te acuerdas, ese día que vamos caminando. Y dice mamá, ay, quería comprar una loción. O quería, no me acuerdo si era una loción. O era sí creo que era una fragancia, algo así. Pero no era un perfume, sino como un body wash. Ah, sí. Ujú, Entonces, me acuerdo que Jessica le dice, no, espérese, yo se lo compro, pero no lo compré aquí, por ejemplo, no sé, en la tienda que estábamos. Dice, mejor vamos más adelante, hay una tienda que se llama Body Wash y yo le compro los que quiera, ¿va? ujú. Entonces yo le digo, pues, sale, pues si tú quieres, está bien. Entonces más adelante ella llega ahí al Body Wash y ella le dice a mamá,
oiga, pues ahora sí, véngase si quiere para que agarre una de las lociones. Y le dice, ¿una loción? ¿Para qué? Y dice ella, pues usted quiere una loción. ¿Yo? Yo no quiero ninguna loción. Y luego dice, pues usted me pidió una ya y yo le voy a comprar una. ¿Yo? Yo tengo muchas lociones en mi casa y no tengo que andar viniendo aquí por una loción. Y ella se quedó así, pero ella se quedó así como en el plan de, tú sabes, la suegra malvada, la que me quiere hacer la vida de cuadritos. Sí. Pero, y lo que yo le explico, le digo, es que mamá ya se le olvidó. Mamá ya se Sí, le pero olvidó. ella como no tenía el antecedente de cómo era mi mamá, no sabía distinguir. Ajá, entonces dijo, pues, y ya le explico, no, pues es lo que yo te estoy diciendo, es una fase, o sea, ella ya te lo dijo allá, pero ahorita ya se le olvidó. ¿Sabes cuál fue otra también de las cosas, que fueron así, que después entendimos? Mi mamá decía mucho el de este. Yo sé, o sea, no me dejarán mentir Sí. las mamás que tienen o familiares que tienen este tipo de enfermedad. Y vuelvo a lo mismo, todas dicen, pásame el de este que está debajo del de este, Ujú. pero es una cosa fuera de lo normal, o sea, es Sí, una cosa que ya te preocupa, que ya pones atención, que ya es una constante, ¿sabes? Y mi sí, mamá decía, pásame la de esta para comer. O pásamela esta para taparme, o, ¿sabes? Pero ya era una constante de llamarle así a las cosas. Uno lo notaba, uno no era, no es como la carrilla esa que le echas a tu familiar de, hey, sí, pásame el de esta de la cosa, ¿no? No, ajá, o sea, y ya era algo que muy tú notorio, decías, algo está pasando, ajá, claro. así. Y te digo, y cuando empieza a caminar todo esto, bueno, vamos para tratar de hacer como una, ¿cómo se puede decir? Como un repaso del tiempo. ¿Quieres pensar? O sea, no exactamente, pero digo, de cuando mamá empezó a tener unos lapsos de estos para hacer una cronología. Ah, ¿Puedes de hablar que cuando empezó con esto muy suave fue 10 años, fueron 12, fueron 15? ¿Cuánto tiempo No, crees? cuando a mi mamá la diagnosticaron en el 2017, 2018. La diagnosticaron. Nosotros empezamos a ver esas pequeñas cositas así como unos 2 años antes, 3 años antes. Eso podría decir que en el 2015 para Se tener podría más o decir. menos una cronología. Sí. Ok, de ahí, del 2015 que empiezan, pues todos empezamos a notar cambios, pero nunca nos imaginábamos contra qué íbamos a enfrentarnos. ¿Qué sucede cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues tu mamá tiene Alzheimer. Ok. Cuando mi mamá le dicen que tiene Alzheimer, mi mamá entró en un proceso de muchos exámenes de no exámenes de sanguíneo ni nada de eso, no, sino exámenes como que te llevaban con una persona, con un geriatra y te hacía un cuestionario, ¿no? Y luego una persona de demencia y te hacía un examen, etcétera. Y ahí detectan a mi mamá que tiene, bueno, ella realmente su diagnóstico no es Alzheimer, su diagnóstico es demencia frontotemporal, que es una de las más severas que hay. Es decir, ¿qué pasa con este tipo de demencia que tiene mi mamá? Que lo primero que le afectó a mi mamá fue el habla, ¿sí? Normalmente una persona con Alzheimer se te empieza a borrar tu memoria. Una persona con Alzheimer se le empiezan a borrar los últimos recuerdos que tienes y tú se te quedan más vivos tus recuerdos más antiguos, es decir, cuando eras niño, cuando vivías con tus papás, etcétera. Pero tus Prácticamente como que recuerdos, si dijeras, como se empieza a formatear el disco, pero sí. de atrás, digo, de lo más nuevo Exacto. hacia atrás. Así, haz de cuenta, sí. Bueno, y a mi mamá le afectaba el habla. ¿A qué iba con eso de que mi mamá decía, pásame el de este de para comer, pásame esto? Ok, porque mi mamá, por ejemplo, sabía decirte qué era esto. Mi mamá sabía que era esto. Mi mamá sabía para lo que se usaba, pero no sabía pronunciar eso. O sea, no podía emitir que era un celular, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, cuando la diagnostican, fue bien difícil porque a mi mamá le diagnosticaron en una etapa un poquito ya muy obvia, muy evidente. Porque yo me acuerdo, no se me va a olvidar, una vez que yo llegué con el doctor, y le dije, oiga, doctor, es que pasó algo que nos alarmó mucho. Pues, ¿qué es? Mi mamá estaba a un lado de mí, me acuerdo. Y le dije, lo que pasa es que mi mamá dejó la lumbre prendida. Y luego La mi mamá estufa. volteó, Iván, y me dijo, ¿cómo, mijita? ¿Eso lo hice yo?
y mi mamá quiso empezar a llorar. Y me sentí tan mal porque había momentos donde ya mi mamá ya no coordinaba. Tú le decías algo y ya mi mamá ya no coordinaba. Porque, bueno, mira, voy a hacer una pausa. Anterior a eso, yo me acuerdo una vez que estaba con mi hermano Cristian y Cristian le dice, oye mamá, es que tú puedes entender que te está pasando algo. Sí, mijito. Sí, sí, pues la memoria se le va a cualquier persona, ¿sabes? Así. Mi mamá ya no, como que ya no entendía mucho ciertas situaciones. Pero lo que, para recapitular, o sea, digo, como cuando mamá le dicen en la noticia, oiga, pues usted tiene esto. Y hablamos de mamá, que mamá era una persona de las que ella iba a tratar de indagar sobre cualquier cosa, ¿sabes? Mamá era de que, o sea, si no, si tú le pues, ponías un tema y mamá no lo sabía, o sea, mamá te iba a decir cuándo empezó, por qué empezó, quién lo dijo y Sí. todo. Era una persona muy investigadora. Entonces, cuando a mamá le llegan y le dicen que tiene este tipo de enfermedad, ella no le cae el 20 de decir, oye, pues todo Es esto va a que pasar ni nada. ese ha sido un problema que yo he tenido y una frustración que yo he tenido, porque, por ejemplo, me acuerdo de esa vez en donde mi mamá volteó y como que quiso llorar, entonces yo dijo, mijita, ¿a poco yo hice eso? Y quiso empezar a llorar. Y le dije, no, mamá, le dije, le estoy platicando de otra ocasión. Y lo dijo, ah, ok, sabes, así. Y entonces yo siempre me he preguntado eso, o sea, si mi mamá entendió en algún momento de su vida el decir, tengo Alzheimer y me va a pasar esto y esto y esto, porque mi mamá vivió una etapa de una tía muy cercana, que yo me la pasaba con mi mamá yendo a Monterrey a ver a esa tía, mi tía Emma. Mi mamá sabía un proceso de Alzheimer, sabía cómo terminaba esa persona, pero yo no recuerdo, Iván, y siempre me he tratado de hacer memoria de decir, ¿mi mamá llegó a comprender su situación? No lo sé. Pero lo que podemos decir, no se comportaba como alguien que sabía. No, O sea, para mí no. nunca se comportó como diciéndote, mija, el día que me pase esto, mija, si yo sé que voy a terminar así. O sea, nunca lo comprendió. O sea, no se comportaba de Nunca. esa forma. No, mi mamá nunca habló conmigo, al menos de decir, mi hija, yo voy a perder la memoria y cuando eso pase. No, mi mamá sí hablaba mucho con nosotros, pero en diferentes tiempos de decir, mi hija, si yo quedo en un estado así, no alarguen mi vida, quiero que me creme, pero eran pláticas que siempre tuvo con nosotros. Pero así que tú dijeras, después de su diagnóstico, mi hija, me va a pasar esto y esto y esto, y quiero que hagan esto y esto, conmigo, no, yo no recuerdo ninguna plática así. Ok, y de ahí, cuando comienza con esto, hablamos de cuándo pasa. O sea, ya estamos del 2015 que pasó esto, a 2017 que la diagnostican. Cuando empiezan las cosas un poco más severas, que puedes decir tú las fases que fueron, no sé, como la de ser un poco, como tener ya la confusión ya de despertarse en un lugar y decir dónde estoy, ¿sabes? Como del enojo, como de la frustración. Híjole, fíjate, yo te voy a decir que con mi mamá hemos vivido todas las etapas. Por ejemplo, entró también la etapa, bueno, después de Pero eso te, entró, te digo lo que quiero, yo sé que es difícil de llevar esta cronología, pero como para la persona, ¿sabes? Como que nos esté siguiendo o que oiga este podcast y le pueda ayudar. Es como, no sé, como en el 2015 ella sintió claro, esto, en el 2017 fue esto, y los rasgos donde fue un poco, o sea, donde empezó la batalla muy difícil, fueron después de 4, ¿sabes? O después de 5, sí. y qué fueron los síntomas que se fueron Ok, agravando. en ese tiempo aproximadamente en el 2018, 2019, empezamos nosotros a hacer ejercicios con mi mamá. ¿Qué tipo de ejercicio hacías? Ok, a ver, mamá, para irte a la cama, ¿qué cuatro cosas hay en tu cama? Decía, ay, mija, ay, pues con lo que te tapas. Sí, ¿cómo se llama eso? A ver, ¿cómo se llama esa cosa calientita con la que te tapas? Y batallaba. Ella sabía para qué se usaba, Claro. pero ya no lo podía emitir. Igual una cuchara, cosas muy básicas. Mi mamá ya no las podía emitir. Fue lo primero que le falló. Cuando nace mi niño, yo lo relaciono mucho. Mi niño nace en el 2019, mi mamá ya no le teníamos tanta confianza como para cargar a mi bebé. Por ejemplo, esa foto que tú tienes ahí atrás de ti es de mi primer baby, no, es de mi segundo, bueno, es de mi segundo embarazo, ¿verdad? Mi primer bebé. Me hicieron un baby.
Y mi mamá ahí estaba fascinada, o sea, mi mamá era feliz, ella disfrutando, pero cuando nace mi bebé, ya traía esos antecedentes mi mamá, entonces yo me acuerdo que ya cuidábamos mucho, Iván, el aspecto de que no cargue tanto al niño porque se le puede caer, o no sabías cómo él actuar, ¿no? Sí. Ok, después de eso, de esas terapias de mi mamá, empezó la agresividad, empezó mi mamá a tener un comportamiento muy agresivo, ¿sabes? Mi hermana siempre ha vivido con mis papás, mi hermana la mayor, pues le tocaba casi la mayor parte, porque, por ejemplo, a todos mis hermanos casi les heredaron en vida. Bueno, a todos nosotros. La casa donde viven mis papás no la heredaron a mi hermana y a mí. Que claro que está estipulado en el testamento que hasta que fallezcan los dos padres podemos hacer uso de esa habitación, ¿verdad? Entonces, debido a eso, mi mamá traía mucho en su mente el decir, voy a quitar a Areli del testamento. Y era una lucha diaria, o sea, diaria de ir a buscar al notario para poder quitar a Areli del testamento. ¿Por qué con Areli? Porque como era la persona con la que tenía más relación, pues era la que le daba más coraje. Más Claro. coraje, ¿por qué? Porque no la dejaba hacer muchas cosas. Entonces era como que el coraje de la más cercana que tenía. Entonces era eso. El notario estaba bien cerquita de mi casa y era tan increíble que mi mamá no recordara cómo llegar con el notario. Oh, pero lo intentó. No, claro, o sea, no, y por ejemplo, le hablaba a mi esposo, que yo tenía bien poquito de casado con él, y le hablaba y le decía, oye, ¿puedes venir por mí? Ya tengo los papeles aquí y quiero que me ven con el notario, quiero quitar a Areli del testamento. O sea, claro, todos los días le decía a Areli, o sea, sí fue muy insistente. Te digo, eso de andar queriendo buscar a su exnovio de la juventud fue casi a diario también, o sea, a diario ella quería investigar qué había pasado con él. Mi hija, llévame, es que yo sé que tenía una papelería por el centro y es que él trabajó aquí. Yo nada más quiero saber que está bien, que él se encuentra bien, que tuvo una buena vida y es que mira, él fue muy buena gente, ¿sabes? O sea, fueron dos aspectos muy marcados, el del testamento, porque hasta ahorita le echamos carrilla a mi hermana, y el del novio. A mi papá le hablaba, Iván, para que le ayudara a buscar a su exnovio. Mi papá, pues tú sabes que siempre fue bien tranquilo en ese aspecto, ¿no? O sea, nunca fue así como de que se le pusiera el tú por todo a mi mamá y yo no sé si mi papá entendía, le dolía, no le dolía, no lo sé, pero le hablaba a mi papá de su exnovio, ¿verdad? O sea, sí. Y luego venían mis tíos, que son hermanos de mi mamá, y le decía, Jorge, es que ayúdame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta persona? Y así. Y yo nomás me acuerdo que le decía a mi tío cuando ya se iba, tío, pues ya no busque, o sea, no busque, ¿verdad? Usted nomás dígale que sí, pero no busque nada. Antes si hubiera llegado a su hermano, le hubieras dicho, pues aquí está, aire, ya te lo trajimos, para, Imagínate qué miedo. para que se hubiera sentido como más a gusto. No, Y, hombre, y, no, se lo echo de la casa. y en el tiempo que crees que estaba esto, o sea, que estaba pasando esto, ¿qué para ti hubieran sido como las recomendaciones? Que no estamos hablando que son recomendaciones de un experto, que más adelante con gusto vamos a tener un experto en otro podcast explicando los temas, pero ahorita yo digo de personales y un consejo de persona a persona, no de una autoridad en la materia, pero digo, ¿qué tú piensas que en ese tiempo sí se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Sabes? Como Mira, qué es lo malo que no le puedes decir o qué es cómo lo debes como de, ¿sabes? Como de centrar para que esa persona no sí, se sienta. sí, por ejemplo, nosotros lo que hacíamos era no llevarle la contraria, ¿sabes? Y tienes que entender que, por ejemplo, hubieron muchas situaciones en donde estaban en la casa, casi a diario nos la pasábamos. Era llamada de mi hermana Areli, oiga, es que estoy batallando con mi mamá y en el momento estaban todos mis hermanos y yo ahí en casa de mi mamá para ver qué estaba pasando. Entonces, hay que ponernos un poco en el lugar de ellos, porque, por ejemplo, mi mamá corría a Arely porque no sabía que era su hija, ya la empezaba a desconocer. Entonces, hay que pensar que es como si a nosotros estamos en nuestra casa y se nos mete un extraño. ¿Qué hacemos por naturaleza? Pues te da miedo, tú entras en un pánico y tú dices, yo voy a usar lo que tenga que usar para hacerle daño o que se vaya de mi casa o no me vaya a hacer algo esa persona a mí. Entonces, hay que entender esa parte. Entonces, ¿qué nosotros hacíamos? Sí, 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 mamá. Déjame que se vaya, déjame que... Areli.
vete a encerrar en el cuarto, ¿sabes? Porque era el Órale. temor de mi mamá. O sea, para mi mamá era algo muy real que una persona extraña se había metido a su casa para hacerle daño. Y mamá Era también, tan difícil y que mi mamá, mamá, perdón, mamá también si la ves, no era una, porque digo, hay personas que llegan a una edad de ancianos donde están muy flaquitos y muy dóciles. débiles, pero mamá era una persona grande, una persona que te podía, o sea, no era como la Sí. viejita esa que tú conoces que no puede caminar. No, o sea, mi mamá buena y sana era aparte brava, o sea, de esas mujeres bravas, esas como si, de que sabes que de viejita te va a dar guerra, Ajá, así era mi madre. Y haz de cuenta que mi mamá llegaba a esconder, por ejemplo, le quitábamos las tijeras debajo de las almohadas, golpeaba la puerta para sacar a Areli, o sea, sí fue una etapa muy difícil, pero pues ahí entrabas mucho con el tacto a la persona, es decir, oye, llévame a mi casa, yo ya me quiero ir a mi casa, ¿sabes? Para ellos es una angustia. claro, Sí, mamá, vámonos a la casa, claro que sí. La agarrabas, la sacabas de la casa, la subías al carro, le dabas una vuelta y la regresabas a su casa. Ya qué, llegamos a la casa, mamá. qué buen punto, Ay, gracias, mija, ¿sabes? O sea, es hacer mucho por esa persona. Es es tratar de que su angustia no sea tan grave, porque no se las vas a poder quitar, o sabes, ese tipo de cosas. O por ejemplo, el decir, mija, es que hay alguien en el techo, se quiere meter a la casa, ¿sabes? Entonces, sí, como decir, oye, Raudel, mi esposo, ve a revisar que no haya alguien allá afuera, ¿verdad? Mi esposo se salía, si tú quisieras, a fumarse un cigarro, lo que fuera, y entraba y me decía, no, ya revisé, no hay nada, ¿sabes? O sea, aquí la idea es que el paciente hay que dejarlo tranquilo. Si el paciente te dice, quiero irme, tú vas, le das una vuelta y lo regresas y lo sientas. Si el paciente te dice, es que aquí hay una hormiga, necesitas matarla, y tú estás viendo que no hay nada, tú agarras el zapato y haces como que estás matando a la hormiga que tu mamá está viendo. ¿Sabes? ¿y Es darle la eso tranquilidad que tú lo aprendiste o crees, o sea, eso te lo dijeron o es algo que tú por sí. razón dijiste, Nosotros yo lo voy a fuimos al hacer? adulto mayor cuando mi mamá empezó y ahí te explicaban muchas de esas situaciones. ¿Con el geriatra? Con el, no, no, en el adulto mayor y fue más que nada ahí donde nos dijeron muchísimos tips que podíamos hacer, muchos ejercicios que podíamos hacer. Nos ayudaron mucho y conforme a la marcha tú vas entendiendo que tienes que hacer eso, porque a la mala no te funcionaba. Por ejemplo, había veces donde tú estabas muy cansada, desesperada y decías, a ver, mamá, por favor, tienes esto no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mi mamá, tú le querías ayudar a algo y te rasguñaba, empezaba a rasguñar. No, mamá, me duele. Y a veces uno no andaba de humor y te desesperaba, ¿no? Y decía, Claro, a ver, mamá, no. Y para ellos entran en una debilidad, ¿sabes? Es como un niño chiquito, realmente ellos van retrocediendo, entonces t- tú vas entendiendo que esas cosas no te van a funcionar y que se van a complicar más. ¿Sabes? Y que sacarlos de ese trance te va a costar muchísimo más que guardar la calma y darles, pues, por su lado, como quien dice, y tratar de calmarlos. claro. Cuando pasa esto, ¿cuánto crees que dura esta situación en la que mamá se vuelve como con mucha ira, como con mucho... Como con la agresión, Sí. yo creo que sí ha de haber durado como un año y medio. Y en ese año hablamos de que hay una agresión de ella o un enojo, una impotencia por las cosas que están pasando. Como dices tú, de no recordar, no saber dónde está, despertarte y ver que estás en un cuarto donde dices que dónde estoy, ¿no? O sea, Claro. todo eso lo lleva a esa impotencia, como dices tú, de ponerte a la defensiva. Pero también me queda la duda de decir, oye, Isa, te dice a ti, o sea, Arely la quiere desheredar, pero a ti te dice, hija, llévame a dar llévame a mi casa. O sea, Sí. digo, ¿por qué contigo no se pone así? Y con Arely se ponía muy enojada. Recuerda que Areli era el cuidador principal. El principal, quien le decía, quiero salir, y Areli le decía, no, mamá, espera. O es que quiero. Y ella sacaba una pera del refri. Sí, ya Ah, sé. No, no. O, por ejemplo, quiero romper estos papeles y Areli era no. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a hacer eso con tu cuidador principal, es quien más te niega las cosas, como quien más es como enemigo, Ujú. ¿sabes? Sí, sí, Era por eso. claro. Ahora, también, por ejemplo, lo que pasaba mucho era que mi mamá,
si haz de cuenta que en la puerta de la casa de mis papás está la puerta y luego hay como una puertecita chiquita que tú abres y te asomas a ver quién es. Mi mamá abría esa puerta y empezaba a gritar, ¡Auxilio, auxilio! ¡Me quieren matar! Saca la mano, ¡Auxilio, señor, señor! ¡Me quieren matar! ¿Y qué decían? Aquí están los, aquí están los locos, aquí tienen Pues secuestrado a era bien alguien. difícil, Iván. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que hablar con tus vecinos. Eso, mi papá pues es el que más se ha relacionado ahí con los vecinos, ¿verdad? Nosotros no, pero sí era así como que, oiga, pues mi esposa está pasando por un momento de Alzheimer y los vecinos pues logran entender. Ya era así como que la veían y casi casi que le decían, señora, buenas tardes, ¿no? O sea, ya, pero de repente sí veías a las personas pasar y se quedaban así desconcentradas, ¿no? O No, pues sea... Yo creo claro, que sí pensaban si la quieren matar o no la quieren matar, si de le hablo a que, la policía o no le hablo a la policía. pero nunca llegó. No, nunca llegamos a ese punto. Ok. No. Y te digo, y como en las cosas, como dijiste ahorita tú, no sé, hablando de la ropa, ¿no? Hablando de algo muy común en la casa, como decir el refri, la verdura, cosas como la licuadora, digo, como alguna cosa que digas tú, oye, pues, no sé, empezó a agarrar fruta y tirarla, empezó a agarrar la ropa y esconderla, No, o cosas como ponía, que esto. perdón, ponía cosas fuera de su lugar. Por ejemplo, una cuchara la podía poner en la alacena. O por ejemplo, ¿sabes qué pasaba también mucho? Empezaba a esconder comida. Tú le dabas un taquito y lo ponía entre su guardarropa. O un plátano, se lo empezaba a morder y luego lo escondía debajo de la almohada. O algo y debajo de la cama. O otra cosa, así como muchas cosas fuera de su lugar, todos los cambiaban. A veces llegabas a la casa de mis papás y no encuentro el salero. ¿Dónde está el salero? Pues no lo ibas a buscar en la alacena porque sabías perfectamente bien que no iba a estar ahí. que Tenías iba, que que buscarlo iba a estar en en la el regadera. guardarropa, en el bote de la basura, en donde se lavan los trastes. Así. Eso sí pasaba mucho. Mi mamá empezó a desordenar todas las cosas de Y la casa. en ese momento, ¿crees, bueno, ella perdió alguna vez el apetito o la forma de disfrutar la comida o para eso no pasaba en ese tiempo? Juanita no lo ha perdido hasta este momento de su vida. No ha podido perder el apetito. No. Y después de esa fase que estamos tocando, o sea, cuando pasa eso, qué es lo que sigue con mamá? ¿Qué sigue? Viene ahora sí la etapa en donde te dicen que tu mamá puede perder la vergüenza. ¿Qué viene con eso? Situaciones difíciles. En el caso de mi mamá nunca pasó, eso sí. Nunca pasó tan abiertamente, ¿verdad? Porque a veces sí se levantaba la falda. Pero, pero en público, Viene, no en el público, en la casa. Viene el que ellas pierdan, ¿cómo se le llama la inhibición? Como el exponerse, como sí, como el pudor, el pudor. pueden empezar a quitarse la ropa, pueden querer empezar a quererle darle un beso a alguien. Mi mamá, por ejemplo, lo que sí tenía mucho, y mucho más con mi esposo es alto, le hacía así, así, luego a besos. Si tú, por ejemplo, no te quitabas, mi mamá te daba un beso en la boca. ¿Sabes? Y no era que lo tocara así como queriendo algo, pero mi mamá empezaba mucho a, qué guapo, o así, ¿no? Y beso a todo mundo. Mi mamá nunca fue de demostrar mucho cariño, no era de andarte abrazando ni andarte dando tanto beso, pero en ese momento mi mamá se volvió melosa, o sea, melosa completamente y te daba beso aquí, beso allá, Pero y hablamos que en ese tiempo que está pasando, que hablamos, no sé, de un 2022 o no sé si en ese 2023, tiempo a lo mejor estamos hablando de un 2000, sí, puede ser un 2022, 2023. hablamos que todavía te decía Isa, que todavía, Un 2000, perdón, un 2021, 2022. y ahí todavía era como Isa, mira, hija. Ahí ya no nos recordaba muy poco, muy poco ya nos recordaba. A lo mejor se acordaba más de Areli y de mi papá, que son las personas con las que más convivencia tenía. Ahí todavía podía decirte quién era ella, Juanita, ¿verdad? Pero es que el problema de mi mamá, como perdió el habla, también ella decía muchas cosas, pero no se le entendía. Como un ejemplo. Como un ejemplo, por ejemplo, mi mamá no te podía decir, mijita, tengo sed, dame agua, Ujú. ¿sabes? Y no iba a agarrar el agua tampoco.
Entonces mi mamá, o por ejemplo, te quería platicar algo y el otro día, o sea, así como palabras muchas sin sentido, no te podía dar una Murmurando, frase. murmurando mucho. Exacto. Ajá, entonces no son como esas personas que tienen Alzheimer y puedas entablar una conversación de ellas de o cualquier otro tipo sin estar recordando anécdotas. Que te puedan decir, oye, fíjate, está haciendo mucho frío. Sí, yo tengo mucho frío, ciérrale ahí o lo que tú quieras. Mi mamá no, nunca se expresó así ya, porque le afectó el habla, primero. Ya. Pero y en ese tiempo ella ya estaba medicándose. Sí, mi mamá siempre se estuvo, mira, mi mamá yo me Pero para acuerdo el que Alzheimer, para pues la demencia. sí, no, desde que la diagnosticaron, mi mamá empezó a Y, medicarse con la memantina. y cuando la diagnostican, le dicen a ella que llegó a un punto bueno para empezar el tratamiento o ya iba muy tarde. Lo que pasa es que ya es una enfermedad irreversible. A mí, Lo único que se puede hacer es un poquito retardar. no, que no hacerlo tan acelerado, pero ya no era algo, ya no es algo que se pueda revertir, ni tampoco que se pueda parar tampoco. Entonces, es simplemente tratas de darle una mejor calidad de vida. Ahora, cuando te dicen esto, los doctores, ellos, hablas con ellos y te hablan de un tiempo aproximado o no existe un tiempo aproximado para ello. El tipo de demencia que tiene mi mamá es de los más severos, como te digo, porque afecta varias zonas de tu cerebro al mismo tiempo. Yo me acuerdo que me comentaban de siete etapas, la cual la 7 es la última. Y me comentaban que normalmente las personas pueden durar entre 9 años y 13 años, las más comunes, si mal no recuerdo. Pero me decían que era muy, o sea, pues no se podía saber, ¿verdad? Tampoco los doctores te dan un tiempo. Pero como decían que mi mamá tenía una demencia muy agresiva, pues podía ser más corto el tiempo. Claro. Hasta ahorita, pues estamos hablando que han pasado aproximadamente entre 9 y 10 años. Y después de eso, como dijimos, entonces nos quedamos como en el 21 que pasa todo esto, llegamos al 22 o 23 ¿y qué cambios notas ahí? ¿Qué cambios noto ahí? Mi mamá empieza a bajar mucho de peso, A pero perder sin mucho dejar de peso. comer. Pero no en desnutrición, sino nada más pérdida de peso sin, Pérdida de peso. Mi mamá siempre fue muy llenita, muy, muy gordita. Mi mamá empezó a bajar de peso. Mi mamá empezó a tener comportamientos de quererse meter toda la boca, a caminar mucho. A sus pies no tenían control. Por ejemplo, mi mamá se levantaba a las 7 de la mañana y caminaba de los cuartos, la sala, el comedor, el zaguán, el recibidor, se regresaba así, sin parar, sin parar. Al principio ella se sentaba para comer y ella podía comer sola. Después mi mamá ya no se sentaba y mientras ella estaba parada, sus pies estaban así. Todo el tiempo sus pies estaban así. Sus pies nunca descansaron, jamás descansaron. los estoy Ahí es cuando moviendo. ya a mi mamá le tenemos que dar medicamento para obligar a su cuerpo a que se vaya a la cama a descansar. ¿Qué era lo que hacíamos entonces? Que mi mamá se levantaba muy temprano y empezaba a caminar, a caminar. Yo lo que hacía, yo intenté una vez hacer lo que mi mamá hacía, caminar. Lo intenté hacer. Intenté hacer inclusive estar, háganlo ustedes en su casa, 3 minutos, estar así paradas y estar caminando así, uno tras otro. No era descanso, solo uno así. No, y no se aguanta, o sea, yo no sé, pensamos que por eso mi mamá también bajó mucho de peso, porque mi mamá caminaba muchísimo, todo el tiempo caminaba. Entonces, ahí te digo que durante el día, aproximadamente después del mediodía, se le daba una pastillita para que se fuera a descansar un ratito a la cama. A veces le hacía efecto, a veces no le hacía efecto, a veces en las noches se dormía muy noche. Lo que sí es Y, que sí se levantaba súper temprano. o sea, no es porque se durmió muy tarde, se levantaba muy tarde, es ya para al mismo a la misma hora ya estaba igual. Sí, sí, a veces Areli me hablaba y me decía, híjole, hoy me levantó bien temprano tu mamá, 6 de la mañana, 5 de la mañana, pero era una persona que no paraba. ¿Y qué pasó después? Que se empiezan a agudizar más las cosas. Por ejemplo, ya a veces en la mesa ya no podíamos tener nada, nada literalmente, porque una servilleta se le metía a la boca.
metía las manos a las salsas. O iba, por ejemplo, y se comía jabón, jabón de traste, o la esponja de los trastes, ¿sabes? Todo se llevaba a a la boca. Hasta que ya, cuando ya iba a casa de mis papás, pues haz de cuenta que tú podías ver la mesa limpia, la cocina, nada. Se empezaron a adecuar las cosas porque mi mamá ya se llevaba todo a la boca. Para esto ya había un cuidado. O sea, aparte de la familia había un cuidador. O sea, se le Sí, pagaba a el alguien para... cuidador, no recuerdo cuánto ha de tener con nosotros, pero no, el cuidador ya tiene con nosotros que serán unos. Mi mamá empezó con un cuidador desde el 2020 aproximadamente. Desde el 2020 tiene un cuidador mi mamá. Ajá. Y ella también, pues, Bueno, prácticamente... ¿Mm? perdón, con la primera cuidadora, que fue como en el 2020 si mal no recuerdo, 2019 algo así, le hizo la vida de cuadritos a esa persona. Se llamaba Brenda, la muchacha. Estaba bien jovencita, bien buena gente que era ella. La corría de la casa, le tronaba los dedos. Te me largas de mi casa, le decía. O la traía camine y camine. Mi mamá salía cuando yo estaba en el trabajo. Haz de cuenta que mi trabajo a la casa de mis papás se hacían como unos 15 20 minutos caminando. Mi mamá llegó a ir a mi trabajo 4 veces en un día, Pero, o así. sea, iba y se salía. Iba Iba y la ibas conmigo, a me dejar. saludaba y se regresaba. Y otra vez iba y se regresaba. Y otra vez iba y se regresaba. Sin contar las llamadas que te hacía. Eran Ahora, incontables las llamadas que te hacía. ahora espérate, porque estamos olvidando la parte Es que uno va platicando donde y se va pierde, recordando. donde se pierde. Ah, sí, Donde déjame. mamá agarra y... Porque ahorita la gente va a decir, oye, pues si tu mamá ya estaba perdiendo mucho el conocimiento, no sabías quién eras tú y llegó a tu trabajo, decimos, pues, ¿a qué nos iba a perder? Se perdió. Oigan, es que este video en una hora no platicas todos los antecedentes de tu madre, pero bueno, sí, mira, la situación es que mi mamá todavía podía salir. ¿Y qué te decían los doctores? No le quites esa rutina. ¿Por qué? Porque si tu mamá puede ir a la tienda sola, no le quites y no le apagues esa pequeña parte de su cerebro que sigue trabajando, ¿sabes? Entonces, permítele hacer todavía las cosas por ella misma. Mi mamá iba a mi trabajo y se regresaba, iba a mi trabajo y se regresaba y así. Llamaba mucho por teléfono hasta que una vez Iván se sale de la casa, no la encontramos. Y empezamos a buscarla todos como locos, empezamos a imprimir volantes, A a poner en mandarlos por Facebook. todas partes. No, 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 fue un caos. O sea, todos los hermanos, casi se te sale el corazón y dices, mi mamá, ¿cuántas personas se van y ya no regresan porque ya no recuerdan el camino a su casa? ¿Qué le va a pasar? Y luego si alguien le hace daño, y luego empiezan a extorsionarte, ¿no? Porque empiezas a subir las fotos de tu mamá buscándolas en Facebook Y otros ya y la te llaman por encontré. teléfono. Oiga, encontré a su mamá, pero pedimos recompensa, ¿no? Y a mí me daba una rabia con esa gente, pero pues bueno, gente mala existe, ¿no? Pues, ¿qué crees que después de horas, no fue mucho lo que estuvo lejos, eso fue muy tempranito, recuerdo. Como al mediodía llega una patrulla a la casa con mi mamá. Mi mamá caminó, no les quiero dar aquí direcciones exactas, pero mi mamá caminó aproximadamente unas 4 horas. Mi mamá llegó a una casetita de policías, de esas que ponen en ciertos lados, ¿no? Puntos. Ajá. Ajá, llegó, mi mamá tenía su boca seca, imagínate, una persona que está camine y camine. Mi mamá era de buen caminar, caminaba muy rápido, su boca seca y desorientada. Pero mi mamá les pudo decir a los policías en dónde vivía, porque Claro. es muy singular la casa de mis papás, ¿verdad? Llega la policía y entonces nosotros con una angustia que vamos viendo a mi mamá. Bueno, yo no estaba en casa de mi mamá, en eso yo voy llegando cuando veo la patrulla fuera de la casa de mi mamá y dije, mi mamá, gracias, gracias. Pues me acerco y ya nada más escucho que el policía dice, encontramos a su mamá muy desorientada. Solamente les comentamos que a su mamá la vemos muy bien cuidada. Es por eso que la traemos a su casa. Pero si su mamá hubiera tenido algún antecedente físicamente de que no está bien cuidada, se va a la PRONIF y a ustedes se les hace un juicio.
por descuido de un adulto mayor Wow. y va a cárcel. Entonces, ese fue un caos. ¿Y qué hicimos ahí? Tuvimos que empezar a cerrar la casa. Pero ya no Empezamos, intentabas volverlo a hacer. sí, empezamos a ponerle llave, a ponerle llave a la casa. La casa no tenía llave. Le empezamos a poner llave a la casa. Mi mamá ya no pudo salir después de ahí sin acompañante. Después, cuando la muchachita, pues obviamente que, claro, imagínate, ella se vuelve a embarazar, cuidando a mi mamá, corriéndole de la casa. Me acuerdo que iba detrás de ella, imagínate mi mamá. Se iba al trabajo. Iba Brendita detrás de mi mamá. Iba ahí. Me acuerdo mucho de una situación. Estaba mi mamá sentada con mi hermana, porque mi hermana y yo trabajamos juntas. Ya no quiero a Brenda. Y Brenda sí, mira, así, es de Oaxaca o de Chiapas, algo así. Y así, mira, ella así, bien delgadita, así chiquitita, así con su carita agachada. Y luego le decía, yo ahorita que regresemos a la casa, te me largas porque no te quiero ahí. Así, ¿no? Y luego delante de todos nuestros Sí. compañeros de trabajo y todo esto. ¿Qué Ay, decían si así es la buenísimo. mamá? Agárrese con la hija. Ajá, y luego yo le decía, ma, no, pero ella no está ahí para atenderte a ti, está para cuidar la casa. No, yo no la quiero ahí, que no sé qué. Le dije, lo siento, le decía yo, porque ya llega un punto en donde tienes que ponerte firme. Me acuerdo que ese día le dije a mi mamá, lo siento, pero no la estás contratando tú y no está ahí bajo tus órdenes. Así que, te guste o no, ella va a estar ahí. Pues no la quiero ahí. Y ya te dije, cuando vengamos a mi casa no me estés siguiendo y te me largas. Pero le tronaba los dedos, iba, pero hacía, se escuchaban con ganas. No, pues la Ay, verdad es Dios que sí me da santo. mucha cosa porque Brendita estaba ahí llorando, ¿no? Imagínate, o sea, sí aguantó mucho Brendita, la verdad. Y luego ya después cambiamos de persona y yo la persona también la traía camine y camine. Sí, fueron las etapas, sí. Algunas cosillas difíciles. Ya con el tiempo les vamos a ir platicando ciertas anécdotas de mi madre muy únicas. Pero el cambio había una dieta específica para mamá, seguía una comida normal, o sea, lo que hacías, todo eso seguía haciendo lo mismo. Mi mamá dejó de cocinar en el momento en el que yo le dije al doctor que dejó una mecha prendida, ¿te acuerdas? Sí. Ahí mi mamá dejó de cocinar. Y cuando corre esto, llegamos como por decir al año 23, No, 24. todo 2023 y todo 2024, bueno, sí, y principios del 2025, ya esa estancia fue como en un estanque, como un estancamiento de estar caminando por la casa, de no poder estar sentada, peleaba mucho con mis niños, con mis sobrinos. Podía haber un niño ahí, pasaba y lo pateaba, o les tiraba el pelo. O a nosotros también, si la queríamos bañar o algo, te pellizcaba, te jalaba el pelo, te pegaba, así. O sea, los niños ya sabían, por ejemplo, o últimamente lo que hacía era que iba y agarraba tu plato de comida, no el plato. Tú tenías tu plato de comida y mi mamá iba y metía la mano y te quitaba lo que tuvieras, así, ¿sabes? ¿Qué hacían mis niños? Ya todos estaban muy bien adiestrados, todos los sobrinos. Lolo. Ajá, mis niños porque son los más chiquitos, tienen 4 y 6 años. ¿Qué pasaba? Ellos estaban comiendo así, por ejemplo, bien entretenidos su sopa y ya nomás veían a mi mamá y nomás hacían esto, ¿sabes? Protegían su plato. Y se iba mi mamá y ya le seguían. Iba mi mamá y les estiraba el pelo, ya lo veían ya muy natural, porque ya sabían que su abuelita estaba enferma, ¿sabes? Órale. Sí, ya, no, o sea, ellos Y, vivieron y, deschongados de y, ahí. y como tú que eras su cortadora de pelo, ¿no batallabas tú cuando hacías eso? Sí. Sí, porque como no se estaba quieta, yo la amarraba. Haz de cuenta que yo la sentaba en una silla y le ponía un cordón para poderla amarrar en la silla porque no se dejaba. Era un batallar para cortarle el cabello porque tú la tienes amarrada sentada, ¿verdad? Pero mi mamá era, ya, mijita, ¿sabes? Entonces era así como que esto y luego te ibas para allá y luego para acá y que se agachaba y que esto, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí fueron etapas difíciles. Entonces, resumiendo hasta ahorita primero fue comportamientos inusuales que uno va notando. Y luego después, en el caso de mi mamá, fue el no poder nombrar las cosas, ¿verdad? Las Por su cosas nombre. específicamente. Ujú. Exacto. Y luego después de eso empiezan a desconocer a los familiares y luego viene la agresividad. Después de la agresividad viene Es que hay una palabra, el que mi mamá pierde el pudor.
como que las personas pierdan el pudor ese de que pueden estar Sí. así y levantarse la falda, quitarse una blusa, lo que sea, ¿no? Querer ir a darle un beso a cualquier persona. Esa es una de las etapas del Alzheimer también. Después de eso, viene ya ellos estar en su mundo, que es como esa etapa anterior que tenía mi mamá, ¿no? El de ella caminaba todo el tiempo y ella andaba en su mundo, ¿sabes? Ella, Pero ya no se mete con nadie, ya no es agresiva, no, ya no te trata de explicar algo, ya no se desespera por algo. ya no Y, te conoce nada. y si quieres decir, este punto es, ¿en qué punto dices tú, o sea, tuvo su última lucidez? O sea, ahorita cuando llega al 23 digo 24 25 digamos, ¿en qué punto ya dices tú, ya mamá, o sea, mamá ya no está en ese cuerpo, o sea, su mente ya se fue de ahí? No, ya hace tiempo. Déjame hago memoria. Yo creo que fue como en el 2022, 2023. Ya es cuando dije, está el cuerpo de mi mamá, Pero su pero mente ya no no la está. esencia de mi mamá. Y que claro, ¿verdad? Ahí empieza, pero claro que después se vuelve más drástico. Claro. Porque antes, por ejemplo, mínimo te veía y te sonreía. Antes mínimo si estábamos platicando mis hermanos y yo y nos agarrábamos a reír, mi mamá a lo mejor no entendía ni lo que estábamos diciendo y pasaba y se agarraba a reír con nosotros. Y ahorita ya no lo hace. Ajá. Entonces, y este doctor que te dice que son las 7 etapas, él, tú al contarle o ir caminando en esta enfermedad tan complicada y tan maldita, que vas caminando, este doctor sabe en qué punto está tu mamá dependiendo las circunstancias que va teniendo tu mamá. Sí, sí, depende de que hay una tabla, Iván, en donde te dice, a Ujú. ver, Eso ¿tu quiero ver. mamá se viste por sí sola? ¿Tu mamá se baña por sí sola? ¿Tu mamá puede comer por sí sola? ¿Tu mamá pronuncia, no sé, 10 palabras? ¿Puede pronunciar 10 palabras? ¿Tu mamá, sabes? Empiezan a hacerte ese tipo de preguntas y en base a ese tipo de preguntas tú puedes definir en qué etapa va. Pero como no, o sea, como te comento, mi mamá y yo vivimos una etapa muy de cerca con mi tía, que era hermana de la mamá de mi mamá, este, que murió de Su tía Alzheimer. abuela. Ajá, Bueno, tu tía abuela. mi tía, ajá, haz de cuenta que yo ya sabía las etapas, yo ya sabía lo que seguía, porque lo viví muy de cerca. Que claro que también empiezas a investigar mucho, ¿verdad? Pero fue igual que como pasó con mi tía. Todo el proceso, yo sabía que el último proceso era, primero era el pañal, pudiera ser, y luego después a lo mejor el alimento. Puede ser esas etapas puede El ser ba- primero el alimento y luego el pañal, pero las últimas etapas era el pañal, que te alimentaran por sonda y la cama es de las últimas etapas. Estar en cama es de las últimas etapas. y lo que digo, en el momento donde tú estás tratando a, a tu mamá o digamos ahorita al familiar que esté, tú en ese momento como estás tan metida, no sé, en cuidar a la persona, en tratar de que esté bien, ¿te cae el 20 de decir cómo va caminando o cómo va transicionando estas etapas o no te das cuenta? En el momento en que tu familiar ya no te reconoce, para mí empieza tu duelo, ¿sabes? O sea, ya llegas a tu Ahí, casa y dices, ya sí, pasó en mi algo. caso es en el momento en que mi mamá ya no me empezó a reconocer, para mí empezó un duelo en donde vas sufriendo cada etapa de avance que va teniendo tu familiar, en este caso mi mamá. Y si pudieras decir ahorita, o sea, por ejemplo, en esta etapa donde le llamas de duelo, ¿qué es lo que más te podía o qué es lo que más decías tú? O sea, lo que a mí me duele o lo que a mí más me pesa es que no viví esto, que no puedo hacer No, esto, o que no voy a te hacer, voy a o decir sea, a mí que me voy a quedar con eso toda mi vida. ujú, Y que eso me ha hecho llorar muchísimo. Y es que mis hijos no tengan un recuerdo de su abuela, que no, por ejemplo, mis sobrinos mayores, ellos tienen un recuerdo de su abuela, ¿sabes? convivieron Mi con ella. madre los cuidó, los bañaba, les daba su comidita. Mis hijos no la tienen. Eso es lo que más lamento. Eso es lo que más
rabia me da mucho coraje eso. Y decimos, llegamos a esa etapa donde pasa lo más difícil para mamá, que es llega y se cae, tiene una caída en la que ella rompe la cadera, ¿no? Sí, mi mamá tiene una caída hace 2 meses, sufre una caída. Fue a principios del mes de septiembre, creo que fue el día 9 de septiembre, si mal no recuerdo. Se cae y se quiebra la cadera. Bueno, en un Un fémur, femoral. ¿verdad? Ujú. La llevamos a la clínica, ahí no la atienden, en un seguro social no la atienden, duró 2 días en urgencias, no la sacamos de ahí, no la llevamos a un particular, ahí entra un geriatra que yo no había visto en mi vida y él empieza a platicar con nosotros y Para, dice, para dar contexto a la gente que todavía no sabe, ¿qué es un geriatra? un geriatra es como si fuera el doctor general Como un de los pediatra, viejitos. como un pediatra Sí, que se enfoca en niños, pero aquí es geriatra para los adultos. sí, el geriatra es el que observa todo el cuerpo, todas las enfermedades de un adulto mayor. Listo. Así se le llama, es un geriatra. Entra un geriatra y dice, pues saben que el pronóstico de su mamá pues no es bueno. Pero No es hablamos bueno, de un doctor que llega que mamá no tenía. no. Ajá. Pero ellos tienen todo, o sea, haz de cuenta que tú das todo el antecedente. Mi mamá tiene Alzheimer, tiene tiroides, tiene diabetes. Empiezas a señalarle todas las enfermedades que tiene mi mamá, tiene Alzheimer. ¿En qué etapa está? Pues en esta etapa, ¿no? Bueno, hay que aclarar que hay 7 etapas, pero en cada una es como, por ejemplo, cuando tú señalas la economía de la persona, ¿no? Ahí está el pobre, está el mediano y está el millonario, ¿no? Pero en el pobre hay 3 etapas, ¿cierto? El bajo, el medio y el alto. Así en el Alzheimer. Cada etapa, por ejemplo, tiene sus partes. Por ejemplo, en la última etapa, que es la séptima, hay como 9 etapas, o sea, ¿sabes? Es la Claro. última fase, pero todavía dentro de las 7 Ay, van para escalarse, perdón. claro. Ujú. Entonces, dice, ¿saben qué? Su mamá no tiene un buen pronóstico. En resumidas cuentas, ¿verdad? Porque fue una plática muy extensa y muy difícil. Dice, su mamá, si la operan, ya no va a caminar. La mayoría de las personas con el antecedente que tiene su mamá ya no salen del primer año en vida. Es decir, una persona sana mentalmente, con su cuerpo fuerte, que cae en una cama por 2 meses, por 3 meses, sufre mucho su cuerpo, su musculatura. Tienen que salir con terapias, para volver a aprender a caminar. Ya. Psicológicamente quedas mal porque entras en una depresión. En el caso de mi mamá no hay un cerebro que le diga, tienes que echarle ganas, tienes que salir adelante, tienes que aprender a caminar. No existe eso en una persona como mi mamá. Mi mamá tiene los antecedentes de que ya iba en un Alzheimer muy avanzado. Aparte con todas las enfermedades que tiene mi mamá, entonces él dice, ¿sabes qué? Pues mira, yo te aconsejo que ya dejes mejor a tu mamá, sí. No le hagas la operación, O sea, ¿verdad? como Porque decimos, esto de la cadera detona todo. Te sí, dice, va a detonar muchas cosas. aceleró todo el proceso. Ujú. Haz de cuenta, entonces, Y te dice, el mejor hay que dejarlo así. sí, mejor hay que dejen a tu mamá así porque al menos no vas a tener que batallar con una recuperación de la operación, ¿verdad? Pero tú entras en una etapa de decir, ¿cómo yo voy a permitir que mi mamá se quede sin operarse? Es algo que tú en tu cabeza no lo puedes permitir, No concibes. ni por o sea, ni por su bien, o sea, ahí no entiendes que es por su bien, porque tú dices, ¿cómo? O sea, es como, no lo hacen ni con un animalito, ¿no? O sea, imagínate ver un animalito cojeando. Tarde o temprano tú le vas a ayudar, o sea, porque es algo que traemos. Es Y humanidad. nosotros dijimos, te voy a decir que el doctor tranquilamente habló con nosotros 1 hora y media, 2 horas y media en esa ocasión. Sale el doctor, nos quedamos mis hermanos, mi esposo y mi cuñada, y mi papá hablamos y pues nadie fue decir.
déjala sin operar. Pues no, nadie, o sea, no todos. Sí, claro, hay que operar a mi mamá y mi mamá tiene el apoyo de todos sus hijos, claro que sí. Operan a mi mamá. Mi mamá sale, para empezar en ese proceso en que estuvo en cama, mi mamá estuvo mullida, todo el tiempo dormida, pero dicen que el dolor la hizo estar dormida, ¿no? Claro, Sale mi mamá de la operación, nos la llevamos a casa y mi mamá empieza con su estado de ánimo súper bueno, queriéndose parar. De hecho, creo que se llegó a parar y apoyó el pie, cosa que no debe de hacerse. Pero a ella, por ejemplo, le pusimos unas bandas que mi cuñada hizo para poderla tener sujeta, no amarrada completamente, pero sí, ella tenía movilidad en la cama, pero no podía pararse. Así, esos sujetadores hacían que no se parara, porque su pie tenía que guardar reposo, su pie no podía apoyarse, su pie no podía estar arriba de claro. otro pie, Y no se cuando podía... hablamos para la gente que nos escucha, no hablamos de un cordón, hablamos No, que es una sábana es una que banda se, gruesa se hizo exactamente, la hizo a una de las cuñadas para que estuviera cómoda. El que es chiste es como de que nos, de tal manera que tú puedes tener la movilidad en la cama de todas formas, pero no te da el agarre suficiente para salir de cama. claro, Ok, entonces, mi mamá, su cerebro no le decía, estás operada, tienes que guardar reposo. Su cerebro no le decía eso. Entonces, no podíamos ponerla de lado, mi mamá. ¿Qué pasaba? Entran los baños en cama, ¿sabes? Los masajes, las terapias de movilidad, etcétera. Pasa eso y entonces al mes y medio mi mamá empieza con una llaga bien chiquitita a la altura del coxis. claro. Hasta ahí todo estaba controlado. Vamos, tenemos la cita con el doctor, con el trauma que lo operó. Ah, bueno, pero para esto yo dije, qué canijo ese doctor, o sea, el geriatra, ¿por qué fue y nos dijo tantas cosas tan feas, verdad? Porque yo me acuerdo que ese día, Iván, fue algo horrible, o sea, yo me acuerdo que todos estábamos ahí, pues llorando, ¿no? No llorando así dramáticamente, pero es así como que, híjole, dices, ¿cómo no? Mi mamá se me va a ir y así. La pasamos muy mal, ese día fue horrible. Ok. Después se viene y yo dije, ay, ese doctor, no, yo no lo quiero volver a hablar, a ver en mi vida, ¿verdad? Así. Ok, vamos con la Y lo cita vamos a del... tener aquí en el otro podcast. Espérame, ay, no. Ok, llega la cita con el traumatólogo, dice, veo muy bien, mi mamá siempre se recuperó de las operaciones y su piel es tan bonita que hasta sanaba bien bonito de su piel. Le quitaron los puntos, dijo, ya la pueden sentar. Ok, le vio la llaga, dijo, sin mayor cuidado, nada más, ¿saben qué? Un spraycito, le limpia, le voy a dar antibiótico, se acabó, vámonos para la casa. Ok, hasta ahí todo bien. Pasa después que esa llaga empieza a crecer un poco más. Y entonces dijimos, híjole, esto pues ya no está bien, hay que atenderlo, ¿verdad? Sí, Yo voy con un doctor que está en mi trabajo y le digo, doctor, mire, está esta situación. Me dijo, Isabel, eso tiene que verlo un cirujano. Dijo, pero sí te voy a decir una cosa, son muy difíciles de recuperarse esas llagas por el movimiento de tu mamá. ¿Qué pasa entonces? Que le hablamos a un cirujano, haz de cuenta que va un domingo, nos ponemos ya en alarma, porque mi mamá ya su llaga ya está muy, avanzan de una forma impresionante, o sea, te puedo decir tranquilamente que de un día para otro puede haber mucha complicación en una llaga. claro, Entonces, va el cirujano el lunes, yo le saco la cita luego, va el lunes en la tarde y le hace una curación, se lleva un bisturí y empieza a cortarle, le pone su anestesia y nos pide comprar unos parches, una pomada y todo muy bien. Para ese entonces mi mamá ya no podía estar boca arriba. Ahora mi mamá tenía que estar solamente de lado y de otro lado. Estarla moviendo cada 2 horas. Mi mamá tenía un colchón antillagas, o sea, todo muy bien, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que mi mamá, como estaba muy delgadita, entre tanto que se movía así y así, ahora le empezaron a salir otra llaguita en el huesito de la cadera de este sí, lado. En los huesitos de las rodillas donde topan así, aquí. Y en los dos talones que topan, aquí, así. Pues ahí fue otra situación difícil que se nos vino porque antes de que el cirujano fuera, mi mamá estaba ida.
ida completamente. Mi mamá no abría la boca, no abría sus ojos, su respiración era muy lenta. Y sinceramente nosotros pensamos que sí, mi mamá ya no iba a pasar de ahí. O sea, sí pensamos que mi mamá se nos pudo haber ido ahí. Empieza el tratamiento de 6 días de antibiótico y dolor y mi mamá pues se empieza a recuperar un poquito más. Le hablamos, bueno, para esto empezamos a platicar mi hermana y yo y dijimos, oye Areli, está pasando todo lo que el geriatra dijo. Hay que mandarlo volverle a hablar, ¿verdad? Porque ya nos cayó la boca, o sea, ya estamos aquí No, en no, y esta situación. aparte, pues digo, ya te cae el 20 de que estás en un momento donde tú miras a tu mamá que va muy bien y pues tú dices, o sea, ¿cómo mi mamá va a pasar por algo así, verdad? Pero cuando ya pasa esto y a lo mejor en frío, como dices tú, que mirabas al geriatra y casi lo querías ahorcar, y Sí, ahorita dices tú, oye, ya con la mente fría dices, oye, pues, oye, sí, parece como que lo profetizó. sí, exactamente. La verdad es que todo lo que dijo estaba pasando. Pues me empiezo a buscar, empezamos a ahondar mi hermana y yo y le saco una cita. Haz de cuenta que fue y cruda realidad te vuelve otra vez a acercar las cosas y te dice, mire, ¿sabe qué? La situación de su mamá es complicada. Su mamá tiene una llaga en la parte de abajo. Ok, aquí ya no la pueden poner boca arriba. La podían poner de los lados. Su mamá ya tiene otra llaga aquí. ¿Qué le queda a su mamá? Ponerla así y boca abajo. Se le va a hacer una llaga aquí. ¿Y luego qué va a pasar? La llaga para ese entonces había pasado, creo que una semana más que acabamos de terminar el antibiótico y la llaga estaba fea, mal. Ujú. Mi mamá perdió su movilidad en un 99%. Sus manos ya no las mueve, sus manos están, es un huesito, o sea, mi mamá ya es un huesito. Sus manos ya no las mueve, sus piernas no las mueve, ella ya no mueve nada de su cuerpo. Si tú la dejas así, mi mamá se queda así tal cual. Tú le das de comer en la boca. Para empezar, también cuando fue el cirujano, otro de los factores que vimos es que mi mamá dejó de tragar. Primero dejó de tragar, masticaba, pero no tragaba la comida. A los 2 días mi mamá dejó de masticar. Fue muy rápido, fueron 2 semanas. De locos. Sí, o sea, que no, estaba saliendo de una cosa y se te vino otra y así. Dejó de tragar. En 15 días, mi mamá dejó de moverse, dejó de tragar, dejó de masticar y dejó de tener ánimo. Ya no se sonreía, ya no hacía por hablar, ya no nada. O sea, mi mamá era así, estaba simplemente así. Entonces el doctor habló con nosotros y dijo, ¿saben qué? Pues el diagnóstico de su mamá es malo, o sea, es muy malo. ¿Qué están haciendo? Su mamá está sufriendo mucho. Él dice, creo que lo mejor es que, pues con otras palabras, ¿verdad? Más profesionales, porque tampoco no te pueden decir lo que tú debes hacer. Pero sí como que dio a entender como que el medicamento que le dimos a mi mamá, pues solamente ayudó para prolongar su agonía, ¿verdad? Porque la tenemos a mi mamá. Pero pues mi mamá está sufriendo mucho. Entonces dice, podemos entrar en, hay dos opciones. Una que son los cuidados paliativos, que significa retirarle todo tipo de medicación y solamente tener medicamento para el dolor y dejarla partir. O la otra opción es internarla, primero estabilizarla a alimentarla porque ya con lo que tú le das en casa, por mucha proteína que tú le des, por mucha mejor buena alimentación que tú le des, ya no Nutrir. puedes levantar los índices que necesita mi mamá para poder combatir y que su cuerpo ayude a pelear contra las cicatrizaciones que tiene que tener. Tiene que estar entrando a quirófano para hacerle sus limpiezas quirúrgicas, la cual son muy dolorosas, dice el doctor, dice, eso se siente, es como tú tener una herida abierta completamente y pasarte un estropajo y estarte tallando. Dice, ese es el dolor que su mamá siente.
sin contar que mi mamá tendría que estar conectada de la garganta, del estómago y de otras partes del cuerpo por estarla picoteando. Dice, tu mamá va a estar, dice, pues ya es una vida muy difícil, ¿no? Muy difícil para el paciente y muy difícil para el cuidador, porque es ver a tu mamá estar sufriendo, ¿no? Entonces, ahí ya entras en una etapa tan difícil porque entras en un momento en donde tu mente te dice, ya no quiero ver a mi mamá así, pero ya la quiero prefiero tener. no que no esté, y tu corazón te dice, déjamela de todas maneras, Yo la quiero ¿sabes? ver, la quiero seguir viendo. Yo la quiero ver ahí, o sea, y yo voy a hacer lo que sea necesario, pero déjamela, o sea, no te la lleves, vida, no te la lleves, pero tu mente te dice, qué ingrata eres, ¿sabes? O sea, Tus ojos te dicen, mírala. sí, exacto. Pues entonces entramos en una parte en donde hablamos, pues la familia, ¿no? Mi papá, mis hermanos. Y pues toma la decisión en base a lo que tu mamá había hablado con nosotros en un momento. Que para esto mamá ya había tenido pláticas con la familia de que ella quería tomar estas cosas, ¿verdad? Sin saber que tenía ella Alzheimer, ella siempre dijo que ella no quería que la enterraran, ella quería que la cremaran y ella no quería que alargaran sus vidas, ella quería tener una muerte digna. El geriatra dijo que no, mi mamá ya no puede tener una muerte digna porque mi mamá ya está sufriendo mucho, pero pues ahorita es tenerla lo mejor posible, ¿no? Claro, Pues la verdad es que mi papá estaba un poquito todavía renuente, ha sido muy difícil tomar esa decisión. Mi mamá ahorita empezó el viernes apenas, tiene 2 días es como morfina, un parche que se le pone. Y y pues en base a mi mamá, ese es el proceso de mi mamá ahorita ya se le ve un semblante de, pues pues no tiene dolor porque no, pues se lo quitaron, pero si antes mi mamá, tú ibas con ella y le decías, ay, mi mamita tan hermosa, tan bella, mi mamá se reía, ¿no? Y ahorita mi mamá llora. O sea, tú le dices así y mi mamá llora. Hace como que llora. O por ejemplo, está así acostada y de repente hace como que su gesto, ¿no? Como de dolor. tristeza. Y es muy difícil ver a tu mamá así. Y en estos de los cuidados paliativos, como decimos para la gente que no esté muy ah, entendida con este término, prácticamente lo dijiste bien, lo dijiste que lo que se hace y se usa en enfermedades muy propias, ¿sabes? Alzheimer, cáncer, Ujú. cosas por el estilo donde ya no hay una marcha hacia atrás o que tú digas, oye, pues es que a lo mejor mañana se pone mejor, ¿va? Sino que ya es algo así Son en etapas terminales. en etapas terminales. Y es lo que dijiste tú para dejar bien marcado esto, que no es como que no te importe, sino es ya no luchar con esta enfermedad, ¿verdad? O ya no luchar con las cosas que se tienen, sino tratar de que este último lapso de su vida sea digno, sea algo reconfortante, que no pase dolor. Contrario a lo otro que como dijiste tú, que era luchar o tratar de anteponer todo, es llevarla a un quirófano, mantenerla conectada a varios tubos, a dejarla ahí en la noche, quedarse una persona, no tenerla, y de la forma de esta de los cuidados es tú puedes tener estos últimos estancias que nadie sabe cuántos pueden ser en tu casa, pero ya cuidando a tu mamá de no el dolor. Y hay una frase que me gusta mucho que dice en esto de los cuidados paliativos, que dice, no se trata de luchar contra la enfermedad, sino de cuidar la dignidad hasta el último respiro. Sí, es muy cierto eso, Iván. Hay que dejar muy claro eso. Realmente es como una persona, pongámoslo en semejanza cuando una persona tiene cáncer. Cuando una persona tiene cáncer y ya está invadida en su 100% del cuerpo, ¿verdad? Uno puede escuchar decir, ¿sabe qué? Quiero calidad de vida. No voy a tomar ya quimioterapias porque no voy a salir, no voy a tener ni una mejora ni una salida.
Entonces simplemente quítenme el dolor para poder vivir, no sé si tenía 3 meses de vida y voy a vivir 3 meses de vida con dolor y sufrimiento, a vivir un mes de calidad, denme ese mes, ¿no? Es igual en este caso. Lamentablemente la enfermedad de mi mamá no tiene una recuperación, es decir, no es como si mi mamá fuera a entrar una vez a las curaciones, quirúrgicas. Mi mamá va a ser una constante, ¿sabes? Mi Claro, mamá va a tener que usar tipo de grúas porque su cuerpo ya no va a poder estar en contacto con la cama. No va a ser solamente esa, no va a ser la que tiene a un lado un costado. Mi mamá le van a seguir saliendo llagas porque no tiene la fuerza ni su cuerpo está preparado para atacar ese tipo de enfermedades. No tiene como una persona fuerte que tu cuerpo empieza a generar más células, ¿sabes? Y empieza a ayudar a sí, sí. atacar junto con el medicamento. Las Ya empieza, enzimas. ajá, ok, mi mamá ya no lo tiene. Para mi mamá poder recuperar eso tiene que pasar por un proceso difícil que aparte no va a mejorar, o sea, no la va a sacar de donde está. No, claro que si mi mamá no tuviera Alzheimer, si simplemente mi mamá no tuviera Alzheimer, claro que le haces toda la lucha, pero mi mamá en el Alzheimer ya estaba en etapa terminal. Entonces ahorita ya no hay una cosa, cuando avanza una persona de Alzheimer ya no se retrocede. Es decir, si tu mamá ya una vez usó pañal, ya no va a retroceder. Ya, eso ya no se vuelve, ya no hay un para atrás. Claro, porque puede haber, porque yo digo, en el caso mío, que he platicado con algunos compañeros, es, pues que no conocen la etapa, o sea, lo del Alzheimer, ¿verdad? Sino que ellos dicen, pues es una persona, como todos decimos, ¿va? Se te está olvidando algo, o tienes al alemán ese que dicen Alzheimer, pero prácticamente mucha gente ni siquiera tiene una idea, es como el cáncer, mucha gente sabe que el cáncer puede matarte, pero no sabe cómo funciona. Y hablando de esto, de lo que es el Alzheimer, mucha gente te podría decir, oye, pues no, pues tú, los doctores tienen ¿cómo se llama? Una decisión, pero Dios tiene otra, pero digo, como dices tú, no es algo, esta enfermedad como una gripa que dices, mañana me sentí mejor. Esto es como lapsos que se van dando y ya no retroceden, sino que van hacia adelante, se va el deterioro, Exacto. que Es, prácticamente es, el cerebro tiene algunas funciones. Y este cerebro cada día se va carcomiendo. Y al carcomerse, se comió el pedacito del habla, se comió el pedacito de las piernas, se comió el del caminar. O sea, poco a poquito se lo va comiendo hasta que, pues ya no sabes, ya tu cuerpo ya no ni siquiera entiende lo que es comer, tragar. el doctor una vez explicó que es como si fueran muchos hilitos, supongamos, son muchos hilitos. Ok, a esa persona se le rompió el del habla, se le rompió el de acordarse cómo tragar. Ya no son hilitos que no se unen. No hay una manera en que se puedan unir esos hilitos. Entonces ya no hay algo que vuelva a decir, mi mamá puede volver a aprender. Ya no, ya lo olvidó. Porque si tú paras a mi mamá, supongamos que ahorita se pueda parar mi mamá, va a dar un paso ahorita, pero al segundo ya se le olvidó que ella acaba de dar un paso. ¿Sabes? Ajá, No es una persona sana que pueda decir, esfuérzate. Mi mamá no lo tiene. lo sé. Y ahorita también para entrar en este último lapso de este podcast, que espero que a la gente le ayude, la gente que lo mire, a, ¿qué piensas o qué podrías decir hablando de todas estas experiencias que hemos dado al último, pero experiencias que tú pudieras decir cuando mamá estaba lúcida, que te puedes acordar de de alguna anécdota que digas, oye, pues estamos en esta etapa, pero también hubo esta etapa. Mira, la etapa donde todavía nos divertíamos con mi mamá, que disfrutamos porque tengo muchos videos de eso, es cuando hacíamos sus terapias de ejercicios. Esa fue la mejor etapa. Hablando de la etapa de la enfermedad de mi mamá, fue de las mejores etapas. Mi mamá todavía sonreía, se divertía, disfrutaba la vida todavía. Y no te puedo decir que ahorita hace de un año para atrás, no, porque de un año para atrás ella en su mundo se veía que era feliz, disfrutaba la comida. Ella todavía se emocionaba. O a veces le ponía yo sus canciones que ella escuchaba, ¿no? De Rocío Dúrcal, de Juan Gabriel, y se emocionaba. Y aunque ella hacía por tararearlas,
se veía que disfrutaba el momento. Entonces, mis mejores etapas han sido esas. Tengo muchos videos, luego les ponemos algunos recuerdos de mi mamá. Pero sí, lamentablemente, ¿sabes qué pasa? Que la enfermedad te va consumiendo. te ocupa tanto. Exactamente. Que llegas a un punto en donde tratas de recordar cosas buenas y tu mente está tan invadida de cosas que te agobian en la actualidad que se te es difícil, ¿no? Y ¿sabes qué pienso? Que esto no lo digo como un médico, pero lo siento como que, como dijiste tú hace rato, como ante un dolor muy fuerte, tu mente se bloquea y lo que hace, sabes, como ante un dolor muy fuerte te desmayas. Entonces yo creo que en este pedacito de la vida de nosotros, sientes que estás sufriendo o pasando por un momento tan crítico de la persona que amas, que tu mente, o sea, porque te ocupa tanto tu mamá, pero tu mente te dice como, ok, ahorita le vamos a poner como un stop, ¿sabes? Porque aunque tú tratas de, como ahorita que yo te digo esto, de recordar algo así rápido, no se te viene algo así rápido porque estás tan ocupada y tu mente como que hace ese stop, pero que yo sé que en el momento y cada día estás trabajando y se te viene algo como, oh, esto pasó así, esto Sí, pasó así, claro. como estos recuerdos y creo que eso es lo que también pienso que te mantiene vivo, que, o sea, aunque esta persona ya no sabe y no entiende quién fue, tú cada día recuerdas algo y cada día sueñas algo. Sí, totalmente. Y mira, yo pienso que pudiéramos hacer otro video de ese tipo de cosas, ¿no? Porque, o sea, hay mucho por hablar en este tema, hay muchísimo por hablar. Estamos hablando que nosotros hablamos de 10 años en una hora, o sea, es algo muy, muy superficial. Yo solamente, si quisiera, me voy a extender un poquito al final porque yo quisiera primero decirle a las personas que tienen algún familiar enfermo que a veces uno entra mucho en desesperación porque no nos entienden, porque son tercos, por lo que tú quieras. Pero a los niños siempre los vemos como que disfrutan mucho tus niños, ¿no? Porque en un abrir y cerrar de ojos Crecen, crecen. Ok. En la persona con Alzheimer es disfrútalos mucho porque en un abrir y cerrar de ojos ya no van a estar, ya no los vas a tener. Y vas a lamentar tanto no haber aprovechado los pequeños momentos que tenías. O sea, tú crea muy buenos recuerdos que queden en tu mente, ¿no? Para las tienes, personas que no tienen familiares con este tipo de problemas o cualquier tipo de problemas, si tienen un conocido y van a hablar con esa persona, yo les voy a recomendar muchas cosas, por favor. claro, A mí me molestaba mucho, me chocaba mucho que me dijeran. Porque yo a mi mamá en lo personal, yo le lloraba mucho a mi mamá en diferentes etapas. Cuando dejó de conocerme, yo le lloré mucho, lloraba mucho. Cuando mis hijos crecieron y iba a la casa y veía que mi mamá no podía estar con ellos, yo sufría mucho. Llegué a ir a terapia por eso. Cada etapa ha sido un duelo. O sea, tú vives un duelo muy prolongado con esa persona que me decían a mí, tú de perdido tienes a tu mamá. Yo ya no tengo a mi mamá, tú de perdido la tienes. Me daba una rabia, Iván, claro. porque hablan de lo que no conocen. Y hablan también Dice, como, pienso que es más como decir, tú no tienes por qué quejarte. ándale, y yo digo, si tú supieras, y se va a escuchar muy cruel, pero es que es una realidad. Yo no tengo una mamá, o sea, yo tengo el cuerpo de mi mamá, pero yo no tengo una mamá con la que yo pueda ir a hablar. Yo no tengo una mamá a la que yo le pueda ir a dar una comida, o sea, un abrazo. No me lo puede ni siquiera corresponder. Y luego, por ejemplo, hace poco me dijo una persona que falleció su papá de un momento a otro, de un día para otro. Se le hablaron y le dijeron, tu papá acaba de fallecer. Y me dijo, al menos tú has tenido tiempo para despedirte de tu mamá. Y yo me quedé así, dije, ¿cómo? O sea, como minimizando el dolor, ¿sabes? Como Claro, decir, ¿sabes? Como se me figura como esas personas que pierden a su bebé y llega una y les dice, pero puedes tener otro hijo, o sea, ¿cómo? yo no Entonces, puedo tener.
¿Es sustituible o cómo? A mí me da una rabia que me vengan así. Yo prefiero, mira, que no me diga Que nada. te quedes callado. No me diga nada. Yo por eso cuando voy a un funeral, a un entierro, cuando voy a visitar, yo prefiero, mira, nada más hacer acto de presencia, decir un pésame, punto, se acabó, porque tú no sabes, o sea, cada quien vive su experiencia, ¿sabes? Tú no sabes si para esa persona fue muy doloroso o esté lidiando con otro tipo de aspectos y para otros sea más a la ligera. Tú no sabes, o sea, para mí ha sido algo muy difícil, te digo, son situaciones muy difíciles y ahorita no hablamos del aspecto duro, duro en donde empiezas a tratar temas difíciles en este aspecto. Entonces yo sí les sugiero, por favor, personas, por favor, no se pongan en los zapatos de la otra persona, no tienen que ponerse en los zapatos, solamente no digan ese tipo de comentarios, no minimicen el dolor de una persona, porque así mi mamá ya ha tenido 10 años y nosotros hemos tenido 10 años de pensar que va a pasar esta situación y que ya sabíamos que iba a pasar eso, no minimiza el dolor que sentimos, no te haces ni ser más fuerte, nadie sabe cómo las personas se doblegan, ver a mi papá tan lastimado, ver a mis hermanos que pierdes una parte de tu vida. O sea, es muy difícil, entonces solamente les pido, sean comprensivos con la persona con la que están y no hagan ese tipo de comentarios. Es lo único que yo les pido. Qué buen consejo, la verdad. Sí, Porque a veces al tratar de ser empáticos, hacemos todo lo contrario. ¿Sabes que ahorita que me recordaste que estabas diciendo tú que le ponías las canciones a mamá y todo esto, me recordé de un poema que mamá decía mucho a ver, y no sé si tú te recuerdas de él. dilo. El poema se llama En paz y es de Amado Nervo y te lo voy a recitar. A ver. Dice, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida mía, Mm. porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni penas inmerecidas. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, cierto a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuera eterno. Ahí es sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. ¿Lo recuerdas? Sí, claro. Siempre lo decía mi madre. Y para tenerte aquí, también tengo un poema Sí, que yo le escribí, a ver. ¿A mi mamá? que traté de hacerlo con todo el corazón para que este podcast, que aparte de hacer algo como para una ayuda para cualquier persona que esté pasando por esto, también los hago como un homenaje, lo hacemos como un homenaje Así para es. que mi mamá no pase al olvido como una persona que no dejó nada, sino que dejó, sí, que tocó muchos corazones. Mi mamá cuidó muchas personas, alentó muchas vidas, se mantuvo, luchó y crió 5 hijos. Ujú. Entonces me tomé el espacio para hacer este mensaje que ojalá y quede por el tiempo que dure en esta página. Y empieza así. A ti, Juanita Flores Vázquez, madre de 5 almas que te aman, compañera eterna de Jorge Dávila, mujer de manos valientes y corazón incansable. Hoy, mientras la memoria se disuelve en silencio y el Alzheimer cubre de niebla los nombres y los días, tu esencia permanece intacta. La ternura con que creaste, la fuerza con que luchaste, la luz con que amaste. Aunque tu mirada a veces se pierda, tu vida sigue hablándonos sin palabras, en tus gestos suaves, en tu respiración tranquila, en la paz que has sembrado en cada uno de tus hijos. Tu legado no lo borra ninguna enfermedad. Tu amor se queda, se multiplica y permanece.
Hoy te honramos, Juanita, por todo lo que diste sin medida, por lo que fuiste y sigues siendo. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Muy bonito. Y Ujú. ese fue el poema para mi mamá. Pues Isa, si quieres agregar algo para terminar, alguna cosa que se nos haya pasado, vamos a tener más tiempo más adelante. Este va a ser una semana muy difícil para toda la familia, pero que queremos exteriorizar y también de cierta forma darnos esta curación al sacar las cosas, al Claro, externarlo. explicarles, ayudar al que podamos hacer, pero más que tratar de que esto se vuelva locamente viral o lo que siempre a lo mejor busca cualquier persona, simplemente lo hacemos como una sanación y para que alguien encuentre también algo de alivio en estas cosas. Y un homenaje para la señora que está aquí. Mi madre. Así es, Isa. Pues es todo. Después podemos hablar también de este proceso, del último proceso, que es extenso también. Por si alguien que espero que no esté pasando por esto o tenga una persona así con alguna etapa terminal, pues puedan tomar sus medidas, sus prevenciones. Entonces podemos tratar ese tema después y también quisiera tener otro tema de hablar de lo que fue mi mamá, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de la enfermedad de mi mamá, pero pues también hubieron muchísimas cosas muy, muy buenas, ¿no? Una vida buena, pero ya será en otro capítulo. Ahorita esperemos que les haya ayudado algo. Este tema, si tienen algún tipo de preguntas, algo en que les podamos ayudar, pónganlos en los comentarios. Ojalá le sirva a alguien, ojalá pueda llegar a alguien que le sirva. Y tendremos próximos videos. Cada quien, alguno de mis hermanos hablará desde su perspectiva. Todos tenemos diferentes perspectivas, diferentes pensamientos, entonces hablaremos de estos puntos según cada quien lo vio. Y al final podemos hablar de esta última etapa de mi mamá, la que está actualmente. ¿Sí? Pues muchas gracias y nos despedimos sin, ¿verdad? Tratando de darle este homenaje a mi madre. Esperemos y aunque ella, su memoria se apagó, el amor que sembró en todos sus hijos nunca se nos olvida. Así Nos es. vemos.